Listo. Bueno, entonces, buenas noches para todos, muchachos. Pues ya algunos me conocerán. Soy el que di la primera clase de generalidades de antimicrobianos. Y pues el día de hoy estamos reunidos para tratar el tema del maravilloso mundo del antibiograma. Digamos que ese mundo del antibiograma está dividido en dos partes grandes, que es el antibiograma de los gram positivos y una segunda parte que es el antibiograma de los gram negativos. El día de hoy pues nos vamos a centrar en el antibiograma de los gram positivos. Vuelvo y me presento, mi nombre es José Luis Sanabria Vanegas, soy residente de farmacología clínica y para los que no me han seguido en Twitter, me pueden seguir @Dr. Farmacotips o si no, nos sigo haciendo presentaciones como esta. No, mentira. Bueno, comencemos. La agenda del día, pues vamos a ver el antibiograma en gram positivos y les quiero presentar al doctor Livermore. El doctor Livermore es el duro del antibiograma, no solo en cómo interpretarlo, sino en cómo enseñar a interpretarlo. Si ustedes buscan en Google lectura interpretada del antibiograma gram positivos, gram negativos, muchos artículos están escritos por él, entonces él es como el maestro de la enseñanza del antibiograma y pues muchas de las enseñanzas o de los aspectos importantes que les voy a dar el día de hoy, pues son secundarios al aprendizaje con el doctor Livermore. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? El objetivo de esta presentación es poder interpretar el antibiograma de manera sencilla sin morir en el intento, tal cual como decía la invitación a la clase. Y algo importante es que cuando ustedes terminen esta primera parte de antibiograma de gram positivos, no hagan la cara de Trump, de profe, no sé leer el antibiograma o no quiero entregar la presidencia a los Estados Unidos. Bueno, en fin, no hagan esa cara de amargados y puedan interpretar de manera adecuada el antibiograma que les pongan a interpretar o a futuro, cuando ya sean médicos generales o especialistas, tengan los conceptos bases para poderlo interpretar de la mejor manera. Vamos a ver una serie de pasos. Este primer paso es conocer el problema. Entonces, no todo es tan bello como en los cuentos. Esta es una frase que yo siempre digo en todas las presentaciones y en la primera de generalidades de antimicrobianos se las mencioné. Más tardamos nosotros en producir algún medicamento o en crear o sacar al mercado un nuevo medicamento, un nuevo antimicrobiano, que las bacterias en crear resistencia a este antimicrobiano. Entonces aquí estos ya se les había mostrado para los que estuvieron en la charla anterior, pues vemos que arriba en la línea del tiempo tenemos los años cuando ciertos medicamentos fueron lanzados al mercado y abajo tenemos los años cuando se detectó la primera resistencia a dicho antimicrobiano. Entonces, pues digamos que al principio había como un espacio más grande, digamos las sulfas pues fueron descubiertas en 1930 y pasaron 10 años para que crearan resistencias. Pero no todos los medicamentos han tenido el mismo éxito. La penicilina salió alrededor del 42-43 y 2 a 3 años más tarde ya hubo los primeros reportes de resistencia a penicilina. Algunos dirán, pero pues ya son medicamentos muy antiguos, ya tenemos nuevos medicamentos que los están reemplazando. Pero pues los nuevos medicamentos vemos el mismo problema. Linezolid salió en el año 2000, para el año 2003 ya tenía casos de resistencia y daptomicina peor. Daptomicina salió en el 2003-2004 y para el 2005 ya habían casos reportados de Staphylococcus aureus resistentes a daptomicina. Entonces digamos que esto es un problema de salud pública, un problema mundial y una parte de este problema deriva del hecho de no saber interpretar el antibiograma y de darle antibióticos a un paciente que probablemente no necesita o que necesita otro antibiótico y no el que le están poniendo. Entonces, algo importante es leer el antibiograma y saberlo interpretar para tratar de disminuir el impacto de la resistencia antimicrobiana en el manejo de nuestros pacientes. Esto es un estudio, así rápidamente, que nos evalúa una corte retrospectiva de 10 años donde pues si ustedes se dan cuenta para el año 2001 en promedio 2.600 pacientes recibían prescripciones antimicrobianas en este hospital y para el año 2010 se
casi 5 veces más, 10.311 pacientes recibían antimicrobianos en ese mismo hospital. Y no solo el consumo de antimicrobianos, sino la resistencia. Entonces podemos ver que, digamos, los carbapenémicos para el año 2001, resistencias del 7.7%, y para el año 2010, en este hospital, resistencias de 11.4%. Y aquí se van a grabar el primer dato importante, que es 10%. Si en mi población, si en mi hospital o donde yo esté trabajando, la incidencia de un organismo resistente es mayor al 10% para cualquier antibiótico, yo no puedo utilizar ese antibiótico de manera empírica. Entonces, esto quiere decir que para este hospital, para el año 2010, ellos no pueden utilizar carbapenémicos de manera empírica porque su resistencia supera el 10%. Apréndanse ese número clave porque más adelante lo vamos a utilizar cuando veamos gram positivos. Aquí pues tenemos otros antibióticos. Linezolid no tenía resistencia descrita pues cuando salió, que fue en el año 2000-2001, pero ya para el año 2010 resistencias hasta el 5.2%. Entonces esta primera parte es como para crear conciencia. Digamos, esta es una UCI de pesadillas. Esta UCI, vemos los organismos más frecuentes de la unidad de cuidados intensivos y vemos, digamos, no sé, por ejemplo, para piperacilina tazobactam, el Acinetobacter baumannii tiene una resistencia del 65% en esta UCI. Y peor aún, una resistencia del 63% para meropenem. Es decir, que en esta UCI, si yo sospecho un Acinetobacter baumannii, no le puedo iniciar ni siquiera meropenem. Me toca irme a carbapenémicos pues que tenemos reservados como son el doripenem, o en su peor caso, si no tenemos doripenem, pues nos tocará irnos a colistina para poder cubrir las necesidades que tiene ese paciente. Y pues digamos que toda esta parte, pues sí, en verdad las bacterias son muy inteligentes, sus mecanismos de adquirir resistencia son muy buenos, muy eficientes, pero pues nosotros como personal de salud y la población en general con autoprescripción de medicamentos tenemos culpa, tenemos culpa en esta situación. Entonces, el uso apropiado de los antibióticos. Entonces, muchos dicen, no, es que el uso apropiado de los antibióticos es utilizar el más efectivo y el más seguro. Pero no es así. La OMS define que el uso apropiado de los antimicrobianos es buscar el más efectivo, el más seguro, pero también el que menor genere resistencia sobre el paciente al cual yo le voy a aplicar o administrar el antimicrobiano. Entonces hay como 10 mandamientos grandes del uso de antimicrobianos. No son los 10 mandamientos de Moisés como vemos en la imagen, sino son los 10 mandamientos grandes del uso de antimicrobianos, que pues yo creo que ya todos conocemos, o pues ya muchos yo creo que se los han mencionado: usar solo en indicación, tratar de tomar los cultivos, que el tratamiento empírico sea dirigido según mi epidemiología local, que sea la dosis adecuada por el tiempo adecuado, tratar de monitorizar el efecto, si le está funcionando o no, estar atento a las reacciones adversas y a la resistencia. ¿Listo? Muchos piensan que la resistencia es como algo que no tiene que ver con los eventos adversos a medicamento. Si yo utilizo un medicamento inapropiadamente y ese medicamento me genera resistencia, esa resistencia es una reacción adversa al medicamento, para que lo tengan en cuenta. Y pues obviamente pues tener protocolos estandarizados, entre otros mandamientos que están en la pantalla. Listo, entonces ya vimos la primera parte, que es entender el problema. En esta segunda parte veremos algunas generalidades del antibiograma. Entonces, nuestra herramienta del día a día. Hay que entender qué es el antibiograma, cómo se hace, para poderlo interpretar de una mejor manera. Entonces, algo importante es que el antibiograma es un estudio in vitro. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Es un estudio in vitro y no in vivo. Eso quiere decir que los resultados que están en el papel, en la hoja que ustedes van a interpretar, puede que no se correlacionen con la clínica del paciente que ustedes tengan al frente. Puede que en el antibiograma salga resistente y el paciente va súper bien con ese medicamento. Entonces, ¿por qué? Porque el antibiograma es in vitro,
pero en vivo al paciente le está funcionando. Puede que también pase lo contrario, que en el antibiograma aparezca sensible y el paciente vaya mal. Entonces, la explicación es porque mi prueba es in vitro y cuando yo trato a un paciente, pues es en vivo. Entonces, pueden llegar a haber variaciones que es importante siempre tenerlas en mente a la hora de interpretar un antibiograma. ¿Qué nos muestra el antibiograma? El antibiograma nos muestra el perfil fenotípico de la bacteria que vamos a tratar o con la cual estamos lidiando. ¿Listo? Eso es muy importante. Nos muestra el fenotipo, más no el genotipo. Al final de la charla, cuando veamos las limitaciones del antibiograma, vamos a ver que el genotipo, o sea, que el antibiograma no es capaz de detectar el genotipo y al no poder detectar el genotipo, eso es una limitación grande a la hora de ciertos tipos de resistencia, pero lo veremos más adelante. Y cualquier clínico debe ser capaz de interpretarlo. Pongo interpretar en mayúscula porque una cosa es leerlo, cualquiera lo puede leer, pero interpretar, saber qué significa todo esto, todos estos números, saber qué significa esto y qué mecanismo de resistencia está expresando la bacteria, eso es interpretar bien un antibiograma y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, hay dos formas de hacer antibiograma. Entonces, el antibiograma se puede hacer, el antibiograma lo podemos hacer por difusión o lo podemos hacer por gradiente. El antibiograma por difusión, yo creo que todo lo aprendimos en nuestra microbiología, es el famoso método de Kirby-Bauer, donde ponemos los discos, se crea un halo de inhibición, nosotros medimos ese halo, lo correlacionamos con tablas estandarizadas y eso nos da la MIC aproximada del microorganismo para cada uno de los antibióticos que yo estoy testeando. ¿Listo? Es una prueba cualitativa. Bueno, cambio el i-test o la prueba de gradiente es una prueba cuantitativa, porque yo pongo la tira del antibiótico en el cultivo y el punto donde el microorganismo se intercepta con la tira, esa es la concentración mínima inhibitoria de ese medicamento para ese microorganismo. ¿Listo? Entonces, esto es un método cuantitativo porque directamente nos mira la MIC. Listo. Si voy muy rápido, me avisan. Si están aburridos, me avisan. ¿Listo? Entonces, hay métodos más avanzados. Ya está lo que es el BITEC, el Microscan, el Phoenix, que son métodos que ya son prácticamente automáticos. Uno solo coloca la muestra del paciente en unos pocillos y el BITEC, digamos, en 6 horas ya tiene el resultado del antibiograma testeado con varios medicamentos. Entonces, digamos que estos son los métodos que se están utilizando. Para ponerles el ejemplo, en la clínica de La Sabana no tenemos BITEC, pero pues cuando son pacientes en unidad de cuidados intensivos o pacientes que sospechamos resistencias importantes, esa muestra el laboratorio lo manda al laboratorio del Bosque, creo que la están mandando ahorita. Allá nos hacen el BITEC y nos devuelven el resultado lo más pronto posible. ¿Listo? Entonces, pues obviamente los tiempos para un tratamiento adecuado son mucho más cortos. Entonces acá yo estoy hablando mucha lora y les estoy diciendo que la MIC, entonces vamos a recordar que es la MIC, ¿listo? Yo sé que muchos de ustedes ya tienen claro el concepto de MIC, pero pues es un término que vale la pena recordar. Entonces la MIC por libro se define como la concentración más baja de antimicrobianos que inhiben el crecimiento luego de 18 a 24 horas de incubación de una suspensión de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Traduciendo esto al castellano, pues quiere decir, acá tenemos los tubos de ensayo, tenemos la turbidez en morado, entonces pues es la concentración más baja de antimicrobiano que inhibe la turbidez, o sea que hacen que el líquido sea claro, cuando en este pocillo tengo una suspensión de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Entonces para este antibiótico la MIC es de 2, porque en 2 microgramos por mililitro ya no tengo turbidez. Algo importante es que la MIC no quiere decir que todas las bacterias hayan sido eliminadas, ¿listo? Entonces, si ven que acá ya no está turbio, pero cuando somos muy estrictos todavía hay crecimiento o todavía se aprecian ciertas poblaciones bacterianas, lo que no ocurre con la concentración mínima bactericida. Entonces, esta concentración es la mínima concentración del antibiótico
que se necesita para que no haya crecimiento bacteriano en la muestra. ¿Listo? Entonces está la MIC y la CBM. Bueno, nosotros vamos a hablar de MIC. ¿Listo? Todos los antibiogramas están en términos de MIC y es el término que vamos a tratar de ahora en adelante. Según la MIC, pues depende si uno pues, quiere guiarse por el CLSI, que es el de Estados Unidos, o según el EUCAS, que es el europeo, pues según la MIC uno clasifica el organismo en sensible, sensible a exposición aumentada o resistente según el europeo, o pues los americanos se complican siempre más la vida, entonces sensible, intermedio, sensible dosis dependiente o resistente. Bueno, entonces digamos que la MIC es algo cuantitativo. Yo miro la MIC para cierto antibiótico para cierto microorganismo. Y ya con eso, pues hay unas tablas que me dicen si la MIC de tal antibiótico para tal microorganismo está ante tanto y tanto, eso quiere decir que es intermedio, eso quiere decir que es sensible, eso quiere decir que es resistente. ¿Listo? Esta ya es una clasificación un poco más cualitativa. Bueno, para que la tengamos en cuenta. En la clínica nos guiamos por el CLSI. Bueno, y en la mayoría de hospitales en Colombia se guían por el CLSI, como para que lo tengamos en cuenta. Listo, ya vimos el problema y ya sabemos qué es un antibiograma, para qué sirve el antibiograma y cómo se hace un antibiograma. Entonces vamos a pasar a ver el tercer paso, que son los pasos para el éxito. Entonces todo camino comienza con un paso. Estos son los 5 pasos muy importantes que tenemos que hacer a la hora de interpretar un antibiograma. Tenemos que saber, en primer lugar, de quién es el cultivo y de dónde es el cultivo. Es súper importante. No es lo mismo analizar un antibiograma de una E. coli en orina que analizar el mismo antibiograma de la misma E. coli, pero que esté en el sistema nervioso central. Bueno, hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, tenemos que saber qué bacteria es, con qué bacteria nos estamos enfrentando. Bueno, en tercer lugar, saber cuál es la resistencia natural de la bacteria a la cual nos estamos enfrentando. Entonces, yo tengo que saber que la bacteria que me reporta en el antibiograma, cuál es su resistencia natural. Les pongo un ejemplo. Los estafilococos coagulasa negativos, como el epidermidis, tienen una resistencia natural a todos los betalactámicos en más del 80%. Entonces yo ya sé que si mi antibiograma me reporta un estafilococo epidermidis, pues yo ya sé que su resistencia natural es de más del 80% a los betalactámicos. Por ende, lo más probable es que yo vaya a utilizar un glicopéptido como la vancomicina para tratarlo solo con saber la resistencia natural. Bueno, no se afanen, esto lo veremos con más detalle cuando veamos cada una de las bacterias gram positivas. En cuarto lugar, tengo que saber cuál es la resistencia adquirida. Les pongo el mismo ejemplo. Yo sé que el estafilococo epidermidis es resistente a todos los betalactámicos, pero es sensible a la vanco. Esa es su resistencia natural. Si mi antibiograma me muestra que aparte de tener resistencia a los betalactámicos, es resistente a la vancomicina, pues eso ya no es nada natural. Eso se sale de lo normal y pues ya podría interpretar que esa resistencia a la vancomicina es una resistencia adquirida. ¿Listo? Y el antibiograma nos sirve para detectar resistencias adquiridas. Y por último, hay que conocer ciertos antimicrobianos indicadores. Entonces, ¿qué es eso antimicrobiano indicador? Es aquel antimicrobiano que es muy eficiente, por decirlo de alguna manera, para detectar cierto tipo de resistencias. Lo vamos a ver con el estafilococo aureus. El cefoxitin es el antimicrobiano indicador que me detecta meticilinoresistencia. Entonces, si es cefoxitin positivo, yo ya sé que ese estafilococo aureus es meticilinoresistente. Bueno, vuelvo y repito, no se afanen, lo vamos a ver con más calma adelante. Entonces aquí les traigo algo para distraer la mente de toda esta información. Entonces vemos a las bacterias compartiendo mecanismos de resistencia y los médicos tratando de detenerlas, como recogiendo las sobras o los rastros que ellas van dejando. Nosotros tratamos de interpretarlos como para poder detener esos mecanismos de resistencia pues, que han llevado a la aparición de superbacterias. Bueno,
Esto es un antibiograma. Todos los antibiogramas que vamos a ver hoy los tomé de la clínica, entonces pues el nombre del paciente no va a aparecer, pero pues es como para hacer una parte práctica y no que todo no se quede como en teoría. Entonces, lo primero pues es mirar de quién es el antibiograma, pues no sabemos, pero pues saber de dónde es el sitio, pues un líquido cefalorraquídeo. Lo segundo, ¿se acuerdan? Mirar qué microorganismo es. Esta es una pseudomona aeruginosa. El tercero es conocer la resistencia natural. La pseudomona aeruginosa es resistente a todos los betalactámicos, hasta cefalosporinas de tercera generación, y solo le sirve el cefepime y la piperacilina tazobactam. ¿Listo? Como primera línea. Ya segunda línea, pues los carbapenémicos. Entonces, esa es mi resistencia natural. Yo no le puedo poner ceftriaxona empíricamente a una pseudomona porque ya sé que tiene resistencia natural. Luego es mirar la resistencia adquirida. O sea, las pseudomonas aeruginosas son resistentes, pero no como esta que está acá, ¿sí? No es resistente a todo tampoco. Entonces yo ya sé que estas pseudomonas tienen una resistencia adquirida porque no es normal que sea resistente a todos los grupos de antimicrobianos que se testeen. Y lo último es saber, pues, cuáles medicamentos son indicativos. Entonces, en el caso de la pseudomona, pues para detectar KPCs, pues todo lo que son carbapenémicos son medicamentos que me indican que probablemente esa pseudomona produce carbapenemasas. Bueno, eso es más o menos el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, pero con gram positivos. Entonces vamos a comenzar primero con gram positivos, catalasa positivos, coagulasa positivos, nuestro famoso y mejor amigo, el Staphylococcus aureus. Bueno, entonces yo ya sé que me voy a enfrentar a un estafilococo aureus. Yo tengo que saber qué resistencia natural tiene ese estafilococo aureus. El estafilococo aureus es resistente en más del 90% a las penicilinas. ¿Listo? A todas las penicilinas naturales, aminopenicilinas, carbopenicilinas, piperacilina solita, excepto a las isoxazólicas, que es la oxacilina. Bueno, ¿de qué me sirve saber la resistencia natural? No sé, ustedes están en sus rurales, llega un paciente que se cortó, se raspó en la mano y parece que tuviera celulitis. Entonces ustedes dicen, bueno, eso puede ser un estafilococo aureus y yo sé que su resistencia natural es a todas las penicilinas. Pues ya saben que no le van a mandar a ese paciente penicilina B, ni amoxicilina, ni ampicilina solita, ni piperacilina solita, porque ustedes saben que la resistencia natural de ese estafilococo que ese señor tiene en esa área de la mano, pues le confiere resistencia a esos antibióticos, ¿listo? Por eso es la importancia de conocer la resistencia natural. Bueno, listo. Entonces ya sé la resistencia natural. Los estafilococos aureus son resistentes en más del 90% a las penicilinas. Bueno, excepto la oxacilina, que es la primera línea. Listo. Ahora vamos a ver cómo interpretar el antibiograma de un estafilococo aureus en unos sencillos pasos. El primer paso, les entregan el doctor, mire su antibiograma. Ustedes van y miran, estafilococo aureus, listo. Primer paso, mirar oxacilina y cefoxitin, listo. Miran, van y buscan la oxacilina y buscan el test de cefoxitin. Ese es el primer paso. Si ustedes ven que aparece sensible a oxacilina con MIC menor a 2 y el test de cefoxitin es negativo, es un estafilococo aureus meticilino sensible. ¿Listo? Y ya hicieron el diagnóstico de ese paciente. Doctor, tiene un estafilococo aureus meticilino sensible. ¿Con qué lo van a manejar? Pues si va a quedar hospitalizado con oxacilina, si lo van a mandar para la casa, con cefalosporinas de primera generación, es la primera línea oral para tratar estafilococos aureus meticilinosensibles. Bueno, ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? Tenemos un estafilococo y ustedes van y hacen el primer paso y miran oxacilina y miran test de cefoxitin y aparece oxacilina resistente con test de cefoxitin positivo. ¿Listo? Eso es un estafilococo aureus meticilino resistente. Bueno, para ser meticilino resistente tiene que tener oxacilina resistente y cefoxitin positivo. ¿Listo? ¿Se acuerdan que les mencionaba lo de antimicrobianos indicadores? El cefoxitin nos indica gen MEC-A. Eso quiere decir que si el cefoxitin aparece positivo, ese estafilococo tiene gen MEC
A, ¿listo? Y si mi estafilococo tiene gen MEC-A, es un estafilococo meticilino resistente. Bueno, ¿claros hasta ahí? Perfecto, listo. Listo, entonces, Sí, doctor, doctor. tiene un estafilococo aureus meticilino resistente. Ahora, a ese estafilococo aureus meticilino resistente hay que ponerle 2 apellidos más. Bueno, entonces acá ya la cosa se empieza a poner un poquito más compleja. Entonces, si yo ya diagnostico un estafilococo aureus meticilino resistente, mi segundo paso es mirar eritromicina y clindamicina en el antibiograma. Ese es mi segundo paso. Voy y miro eritromicina y clindamicina. Si ambas me aparecen sensibles, es un estafilococo aureus meticilino resistente, patrón comunitario o adquirido en la comunidad. ¿Listo? Si ambas aparecen sensibles. ¿Listo? ¿Cómo trato un estafilococo aureus meticilino resistente patrón comunitario? Clindamicina casi siempre la primera línea porque la tenemos disponible en vía oral y en vía endovenosa, pero también el trimetoprim sulfametoxazol es una muy buena opción para tratar este estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tengo eritromicina resistente, clindamicina sensible? ¿Listo? Cuando yo tengo eritromicina resistente y clindamicina sensible, me toca hacer algo que se llama el D-test. Bueno, no se preocupen. Cuando el laboratorio detecta que el estafilococo aureus meticilino resistente tiene resistencia a eritromicina y sensibilidad a clindamicina, están obligados a hacer el D-test y por ende, cuando ustedes interpreten el antibiograma, ya va a aparecer el resultado. Eso quiere decir que si yo tengo un antibiograma con eritromicina resistente, clindamicina sensible, mi tercer paso es ir a mirar el D-test. Bueno, si el D-test da negativo, es un estafilococo aureus meticilino resistente, patrón comunitario con genes MLS. Bueno, eso es el nombre exacto, el nombre es súper profundo, pero pues con que ustedes sepan que ya es un estafilococo aureus meticilino resistente de la comunidad, ya con eso le pueden dar el tratamiento, porque el tratamiento no va a cambiar, va a ser clindamicina o trimetoprim sulfametoxazol. Bueno, si yo en este paso, cuando tengo eritromicina resistente y clindamicina sensible, tengo un D-test positivo, se comporta como un estafilococo aureus meticilino resistente, patrón hospitalario. ¿Listo? Ese sería el camino. Entonces, resistencia a eritromicina, sensibilidad a clindamicina, con D-test positivo, es un estafilococo aureus meticilino resistente, patrón hospitalario con gen MLSI. ¿Listo? Ese sería el nombre exacto y bien siendo rigurosamente estrictos que se le daría a ese estafilococo. Bueno. Y ahora el último escenario es que yo de entrada, cuando vaya a mirar eritromicina y clindamicina, me aparezcan ambos resistentes. En ese caso, pues también es un estafilococo aureus meticilino resistentes con genes MLSC. ¿Listo? Ese sería el nombre exacto de ese estafilococo aureus. Bueno, ese nombre exacto es solo para complicarse la vida, solo para el especialista, porque a la larga, si yo ya llego a este punto y sé que es un estafilococo aureus meticilino resistente, adquirido en el hospital, sé que la primera línea va a ser vancomicina. ¿Listo? Entonces, si yo llego hasta este punto, mi cuarto paso es ir a mirar vancomicina. Si la vancomicina aparece con MIC menor a 1, es sensible y lo trato con vancomicina. Si la vancomicina aparece con MIC mayor a 1, o sea, de 2 en adelante, porque sabemos que las MIC se van duplicando, o sea, de 2 en adelante, ya no lo puedo tratar con vancomicina, sino que lo trato con linezolid o daptomicina o ceftarolina si la tengo, dependiendo del sitio de la infección. Bueno,
Esta es la forma correcta y práctica de interpretar el antibiograma de un estafilococo aureus. Les pregunto, ¿les quedó claro o hay algo que no les haya quedado claro? Se durmieron, ¿cierto? No, todo No. claro. Está bien, continuemos. Todo está muy claro, muchas Profe gracias. que decía, si uno pregunta y nadie dice nada, o es que a todos les quedó claro o nadie entendió nada. Y espero que a todos les haya quedado muy claro. Bueno, eso sería el estafilococo aureus. Y aquí tenemos pues el DITES, ¿listo? Como para que digan, este man está hablando de DITES y yo ni siquiera sé qué es un DITES. Esto es un DITES. Pongo el disco de eritromicina, pongo el disco de clindamicina y el DITES es positivo cuando aparece la D, ¿listo? Por eso se llama DITEST. Entonces, acá apareció la D, es un DITES positivo, eso quiere decir que este estafilococo aureus es meticilino resistente adquirido en el hospital, ¿listo? O patrón nosocomial, pues como lo encuentran en la literatura. Lo normal es que se formara todo el halo, ¿listo? Lo normal sería que se formara todo el halo y eso es un DITES negativo. Bueno, y esto es lo que yo les decía, esto es una gráfica que hice donde pues según el antibiótico y según el patrón si es sensible o resistente, pues se dice el nombre exacto. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que MLSBI, MLSBC, pues viene de estos patrones de resistencia que se detecta con el antibiograma y pues ya uno le pone el apellido al estafilococo aureus de la manera más exacta posible. Bueno, si le quieren tomar pantallazo a los que les guste ir más allá, entonces pues bienvenidos. Y continuemos. Pongamos a ejercitar la mente. ¿Qué tipo de estafilococo aureus es? ¿Listo? Recordemos, primer paso, ir a mirar oxacilina y test de cefoxitin. Entonces, por aquí vemos que la oxacilina es resistente y por aquí vemos test de cefoxitin o cefoxitina es positivo. Entonces, esto es un estafilococo aureus meticilino resistente. Mi segundo paso es ir a mirar clindamicina y eritromicina. Ambas están sensibles. Eso quiere decir que es un estafilococo aureus meticilino resistente, patrón adquirido en la comunidad. Listo, hasta ahí llega el diagnóstico, le dicen eso al doctor o con el quien estén rotando, o lo escriben así en la historia clínica y quedan como unos duchos. Bueno, súper sencillo si uno lo hace con un esquema mental claro. Bueno, digamos que al principio, se los juro, yo al principio cuando empecé a interpretar antibiograma, yo andaba con ese algoritmo para todo lado, pero ya de tanto repetir, repetir y repetir, pues ya eso queda como en la memoria y ya uno prácticamente hace los pasos sin, como mecánicamente, por decirlo de alguna manera. Listo, ese es nuestro amigo el estafilococo aureus. Ahora vamos a ver los catalasa positivos, coagulasa negativo, es decir, los demás estafilococos, o sea, lo que no es aureus, epidermis, saprophyticus, amonaliticus, bueno, el que sea. ¿Qué pasa con el estafilococo, con los estafilococos coagulasa negativos? Los estafilococos coagulasa negativos tienen una resistencia natural diferente al aureus. Su resistencia natural es que más del 80% de las cepas son meticilino resistentes. Por ende, cuando ustedes tengan un reporte de un cultivo de un estafilococo aureus coagulasa negativo, empíricamente se inicia con vancomicina. Bueno, ¿recuerdan por qué? Porque si mi resistencia es más del 10%, yo ya no me sirve ese medicamento. Entonces, su resistencia es de 80% para betalactámicos. Entonces, yo no puedo utilizar un betalactámico para tratar empíricamente a un estafilococo coagulasa negativo. Bueno, por ende, siempre se comienza con vancomicina. Algo importante, cuando yo tengo hemocultivos, yo solo trato los coagulasa negativos cuando cumple 2 de 3 criterios. El primer criterio es que crezcan rápido, el primer criterio es que crezcan rápido, el segundo criterio es que crezcan unidades formadoras de colonias por encima de 100.000 y el tercer criterio, pues que las muestras sean significativas, ¿listo? Yo tengo que cumplir 2 de esos 3 criterios para tratarlo. Si solo cumplo uno,
pues esos hemocultivos se consideran contaminación y no lo trato. Bueno, eso es algo muy importante porque todo el mundo ve epidermis y una vez van iniciando vancomicina, pero no analizan bien si ese epidermis es contaminación o si en verdad requiere tratamiento. Bueno, entonces hago como ese paréntesis, cierro el paréntesis. ¿Listo? Este es el algoritmo del estafilococo epidermis o cualquier coagulasa negativo. Bueno, lo primero que hay que ver es la penicilina. Yo ya les mencioné, más del 80% son resistentes a betalactámicos. Eso quiere decir que si su antibiograma les demuestra que ese estafilococo epidermis es sensible a la penicilina, pues eso es un milagro incluso más grande que Jesús haya caminado sobre el agua. ¿Listo? ¿Y con qué lo trataría? Algunos dicen que pues si es sensible a penicilina, denle penicilina, otros dicen no se arriesgue tanto y denle trimethoprim sulfamethoxazón si vamos a tratarlo por vía oral. ¿Listo? Como para tener algunos conceptos, porque digamos que para tratar hay diferentes escuelas y chocan mucho, entonces pues como para mencionarles todas las posibilidades. Bueno, lo más común es que obviamente sea resistente a todos los betalactámicos. Entonces, en caso de ser resistente, yo miro vancomicina, ¿listo? Si la MIC es menor o igual a 1, acá me disculparán, yo puse 4, creo que fue un error de digitación, la MIC de vancomicina es 1 también, entonces si la MIC es menor o igual a 1, lo trato con vancomicina. Si la MIC es mayor de 1, pues me toca tratarlo con linezolid o daptomicina, dependiendo de dónde sea el sitio de infección. Bueno, digamos que este es un algoritmo mucho más corto, porque digamos que los genes o los cassettes de resistencia de los estafilococos epidermis, apophyticus, no son tan complejos como el del estafilococo aureus. Entonces ustedes ven que el antibiograma es mucho más sencillo. Bueno, vamos a ejercitar nuevamente la mente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vaya, vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Entonces tenemos un estafilococo epidermis. Bueno, entonces aquí nos reportan la penicilina. Obviamente, pues una MIC de 8, ¿se acuerdan? El punto de corte era 0,25. Una MIC de 8 es súper resistente a penicilina. E incluso muchos microbiólogos cuando son juiciosos ni siquiera la reportan. No les hacen perder el tiempo a ustedes buscando penicilina, sino que vamos derecho a la vancomicina. Entonces acá aparece vancomicina. MIC de 2 está interpretado como sensible, pero si somos juiciosos y nos adherimos a las últimas guías de vancomicina del 2019, donde nos hablan que la vancomicina es mejor no utilizarla si la MIC es mayor de 1, pues la vancomicina no le sirve a este paciente. Entonces pasaría a ver daptomicina o linezolid, ¿listo? Entonces daptomicina, sensible. Linezolid, sensible. Le doy cualquiera de los dos. Bueno, no cualquiera de los dos, dependiendo del sitio. ¿Listo? Si es pulmón, la daptomicina no se puede dar porque el surfactante pulmonar degrada la daptomicina y no sirve. Entonces, si es pulmón, le doy linezolid. Si es bacteriemia, le doy daptomicina porque el linezolid es bacteriostático y no me sirve para bacteriemia. ¿Listo? En cambio, la daptomicina es bactericida y sí me sirve para bacteriemia. ¿Listo? Les puse los dos ejemplos más grandes donde más vemos estafilococos áureos resistentes o estafilococos epidemias resistentes a banco, que son pulmón, y yo ya sé que pulmón es igual a linezolid porque la daptomicina no me sirve por el surfactante, y que son sangre, y yo sé que en sangre me sirve la daptomicina porque el linezolid no me sirve al ser bacteriostático. Bueno, como para que se lleven esos conceptos claves para sus rotaciones. Bueno, listo, ya vimos estafilococo aureus, ya vimos epidermis y todo el combo que no es aureus. Bueno, vamos a ver streptococo pneumoniae y streptococo piógenes, ¿listo? Es sencillo, pero no tanto. Bueno, digamos que el streptococo, el neumococo, el streptococo pneumoniae, no tiene un algoritmo así que yo les diga, mire, es que ustedes tienen que mirar esto, luego tienen que mirar esto, y si esto no le funciona, pues usted hace tal. No tiene un algoritmo así, ¿listo? Con el streptococo pneumoniae nos tenemos que aprender valores de memoria, ¿listo? Yo, ay, qué mamera, memoria. Sí, pero lastimosamente, pues así funciona el streptococo pneumoniae. Por eso les decía, es sencillo, pero no tanto, porque solo hay que aprendernos 4 valores que pues relativamente son sencillos, ¿listo?
Entonces, cuando yo trato un Streptococcus pneumoniae, yo tengo que diferenciar si ese cultivo es del sistema nervioso central o si ese cultivo es fuera del sistema nervioso central. ¿Listo? Es la primera diferencia que yo tengo que hacer a la hora de tratar un Streptococcus pneumoniae por antibiograma. Saber si es sistema nervioso central o saber si es fuera del sistema nervioso central. ¿Listo? Vamos al sistema nervioso central. Si el Streptococcus pneumoniae está en sistema nervioso central, yo puedo utilizar penicilina siempre y cuando la MIC que me reporten para penicilina en el antibiograma no sea mayor a 0.06. ¿Listo? Si yo tengo un antibiograma de sistema nervioso central con un Streptococcus pneumoniae y me reporta una MIC menor a 0.06 para penicilina, le trato con penicilina. Bueno, es mi primera línea. Penicilina cristalina cada 4 horas, bueno, ya la dosis pediátrica, la dosis del adulto, cada 4 horas le sirve. ¿Listo? En sistema nervioso central. Si yo voy y miro la MIC y la MIC es mayor de 0.06, ya no le puedo utilizar penicilina. En ese caso, utilizo ceftriaxona. Bueno, listo. Primer valor, 0.06 para sistema nervioso central. Si es menor de eso, lo trato con penicilina. Si es mayor de eso, tengo que utilizar ceftriaxona. Bueno, ya con la ceftriaxona, si me aparece resistente, pues tengo que utilizar vancomicina. Hay un estudio muy bonito de paisas que hablan de la incidencia o la prevalencia de Streptococcus pneumoniae resistente a ceftriaxona en Colombia y ellos dicen que es muy baja, tan baja que el tratamiento empírico de meningitis no tendría por qué ser ceftriaxona más banco, sino solo ceftriaxona. ¿Listo? Porque nosotros utilizamos banco en meningitis para cubrir Streptococcus pneumoniae resistente a ceftriaxona. ¿Listo? Pero el estudio dice que la incidencia es tan baja en Colombia que nuestro tratamiento empírico debería ser solo ceftriaxona. Bueno, eso está al gusto del consumidor. Si ustedes ven las guías de la sabana, nosotros recomendamos solo ceftriaxona, pero pues uno entiende a los médicos, me llega un paciente con meningitis vuelto nada, pues yo no me voy a arriesgar a que de pronto sea ese 1% que es resistente a ceftriaxona y yo le inicio ceftriaxona a banco y ya después con cultivo pues le quito la banco, ¿sí? Digamos que esa es otra posición que para mí es muy válida. Yo siempre se le discutí al doctor García porque para mí es muy válida, ¿listo? Porque pues uno ve un paciente tan complejo, uno no puede darle la chance de ese 1% a que el paciente se nos vaya al otro lado por no haberle iniciado vancomicina. Bueno, pues les dejo como los datos, ustedes si quieren profundizarán y tomarán o armarán su propio criterio. Bueno, eso para sistema nervioso central. Para sitios que no es sistema nervioso central, o sea, neumonía, bacteriemia, no sé, otitis, sinusitis, bueno, cualquier sitio que no sea sistema nervioso central, ya el valor que nos tenemos que aprender es 2. ¿Listo? La MIC es mucho más permisiva. Si el valor de MIC para penicilina es igual o menor a 2, yo lo trato con penicilina. ¿Listo? Si la MIC para penicilina es mayor de 2, yo lo trato con ceftriaxona. ¿Listo? Entonces, si ven que es muy sencillo, aprenderse 0.06 para sistema nervioso central y aprenderse 2 para lo que no es sistema nervioso central. Si está por debajo de eso, penicilina. Si está por encima de eso, ceftriaxona. Bueno, ¿hay que aprenderse esos puntos de corta memoria? Sí, pero pues son 2 puntos muy sencillos y que nos permiten una interpretación adecuada del antibiograma. ¿Listo? Aquí les puse discos de oxacilina. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos discos de oxacilina? Muchas veces, cuando tratamos Streptococcus pneumoniae en sistema nervioso central, el laboratorio reporta MIC de menos de 0.12. ¿Listo? Entonces, pues es como decir todo y nada, porque menos de 0.12 puede ser desde 0, 0.1, 0.2, 0.06. ¿Sí me hago entender? O sea, si ustedes les dicen MIC menos de 0.12, eso no les dice que sea menor a 0.06. Por ende, si ustedes le reportan una MIC en sistema nervioso central
menos de 0.12, lo mejor es que le hagan un disco de oxacilina y ustedes salen de la duda. Si la oxacilina sale sensible, lo tratan con penicilina. Si la oxacilina sale resistente, lo tratan con ceftriaxona. Bueno, si ustedes tienen disco de oxacilina, si ustedes están en un rural donde ustedes, laboratorio me hacen un disco de oxacilina, les echan la abuela porque ustedes no tienen disco de oxacilina, pues ustedes tómenlo como resistente y trátelo con ceftriaxona. Bueno, no se vayan a arriesgar a darle penicilina porque de 0.06 a 0.12 hay muchos valores que confieren resistencia y es mejor ir a la fija e ir con ceftriaxona. Bueno, listo. Este es el Streptococcus pneumoniae. Dos valores muy sencillos para sistema nervioso central, para lo que no es sistema nervioso central. Si está menos de eso, penicilina. Si está más de eso, ceftriaxona. Y pare de contar. Les había mencionado el Streptococcus pyogenes. Para el Streptococcus pyogenes no hay tanto problema porque es sensible a todo. ¿Listo? El que encuentre un Streptococcus pyogenes resistente al beta-lactámico, repórtelo porque eso no existe. ¿Listo? Entonces, hasta el momento y hasta la fecha, hoy 8 de febrero, no hay un caso de resistencia a Streptococcus pyogenes, por lo cual ni siquiera se los menciono. Póngale el que le ponga, le va a funcionar. Bueno, obviamente nuestra primera línea es penicilinas, amoxicilina, penicilina cristalina, bueno, la que quieran, pero comiencen con penicilinas, ¿listo? Y por último, vamos a ver el antibiograma del último grupo de gram positivos, que son los enterococos. Entonces, digamos que para los enterococos, dependiendo de la especie enterococo, es su resistencia natural. Entonces, aquí ya se complica un poco más la cosa, pero pues tampoco es algo del otro mundo. Entonces, faecalis, enterococo faecalis, sensible a ampicilina, resistente a olfopristina, quinupristina. Faecium, lo invierto, resistente a ampicilina, pero sensible a DQ. ¿Listo? Gallinarum, Caseflivarus y flavescenses, resistentes a vancomicina. ¿Listo? Esa es la resistencia natural de los enterococos. Si me sale un gallinarum, yo ya sé que es resistente a vancomicina y no le voy a poner vancomicina. Linezolid, Dapto, o hay algunas de esas especies que son resistentes a vancomicina, pero son sensibles a beta-lactámicos. Entonces, pues ya depende de lo que le muestre el antibiograma. Si le sale un faecalis, pues ampicilina es la primera línea, y si le sale un faecium, pues yo ya sé que es resistente a ampicilina, pero la primera línea es vancomicina. Bueno, entonces, ¿hay que aprenderse estas resistencias naturales? Sí, hay que aprendérselas para poder interpretar el antibiograma de los enterococos. Bueno, los más comunes, gracias a Dios, son el faecalis y el faecium. Bueno, entonces, como les dije, el faecalis por definición es sensible a ampicilina, listo, miren acá está el patrón, sensible a ampicilina, y el faecium por definición es resistente a ampicilina, listo, porque tiene el gen BLAST-Z. Entonces, esto sí se los quiero dejar muy claro porque en laboratorio siempre se equivocan o se enredan y a uno lo confunden. Hay veces que reportan enterococo faecium sensible a ampicilina. Esa vaina no existe. ¿Listo? El enterococo faecium sensible a ampicilina no existe. O una de dos. O el microbiólogo digitó mal y puso sensible en vez de resistente, o les identificaron la cepa que no era y era un enterococo faecalis y no un enterococo faecium. Bueno, se los digo porque en la sabana pasa muy frecuente. Entonces, si ustedes tienen un faecium, por definición es resistente a ampicilina. Bueno, el faecium sensible a ampicilina no existe. Bueno, entonces, con los enterococos, con el faecalis, pues como es sensible a ampicilina, pues yo lo trato con ampicilina para de contar. Bueno, si el faecalis es resistente a ampicilina, paso a vancomicina. ¿Listo? El faecalis es súper sencillo. Primero miro ampicilina. Si es sensible, ampicilina. Si es resistente, vancomicina. Ahora el faecium. ¿Listo? El faecium, pues miro ampicilina. ¿Por qué miro ampicilina? Pues para evitar esas confusiones. ¿Listo? Si les aparece resistente, ustedes están seguros que es un faecium. Si les aparece sensible, ustedes llaman al laboratorio y les dicen o ustedes digitaron mal el antibiograma o me reportaron un faecium cuando era un faecalis. ¿Listo? Si ven un faecium sensible, ampicilina,
prendan las alarmas y llamen al laboratorio a que les confirmen la muestra. Bueno, por eso se los pongo acá. El Facium se trata con vancomicina, ¿listo? Si la MIC es menor o igual a 1, le doy vancomicina. Si la MIC es mayor de 1, daptomicina o linezolid, dependiendo de dónde esté. Bueno, no nos vamos a complicar con el Facium. Si la vancomicina tiene una MIC de 1 o menos, vancomicina. Si tiene más de MIC mayor a 1, linezolid o daptomicina. Bueno, otra cosa importante, siempre que tengan un enterococo Facium resistente a vancomicina, confírmenlo en el laboratorio. Llamen y pregunten, ¿están seguros? ¿Por qué? Porque es raro, es muy raro que el Facium sea resistente a vancomicina. Bueno, no es normal que el enterococo Facium sea resistente a vancomicina porque no tiene los genes van A, van D, van C que caracterizan la resistencia a vancomicina. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen un Facium resistente a vancomicina, llamen y confirmen. Si se lo confirman, pues lo pueden reportar porque también es raro encontrar Facium resistentes a vancomicina. Bueno, listo, entonces acá les traigo unos ejemplos. Enterococo faecalis. Por definición, el faecalis es sensible en más del 95% a la ampicilina y este no es la excepción. Faecalis sensible a ampicilina, lo trato con ampicilina. Si acá me apareciera resistente, no es que no les tengo uno porque no he encontrado el primero, pero pues si acá les apareciera resistente, miran vancomicina y si la MIC es 1 o menor, lo tratan con vancomicina. Bueno, pero pues yo no he encontrado el primero, entonces pues es muy raro, entonces pues ampicilina y ya. El faecalis es así de sencillo. Y aquí está lo que les mencionaba del Facium. Bueno, entonces acá les traigo, esto es tomado de la sabana, no me lo inventé. Acá hay un Facium, cuando yo voy y miro el antibiograma me aparece sensible a ampicilina. Esa vaina no existe. Entonces uno llama, pues en esa ocasión pasamos con el infectólogo, llamamos al laboratorio y el laboratorio pues nos confirmó de que no era un Facium sino un Faecalis. Bueno, esa es la importancia de prender la alarma cuando un Facium me sale sensible. Bueno, y este es el Facium típico. Entonces este Facium vamos a mirar ampicilina y oh, sorpresa, no aparece. Bueno, hay muchos laboratorios que no lo reportan. ¿Por qué? Porque por definición es resistente. Entonces no gano nada con ponerlo, ¿para qué lo pongo? ¿Cierto? Más sencillo. No confundo al médico, sino que no lo reporto y de una vez voy a lo que trata el Facium, que es la vancomicina. Y en este caso, pues es sensible a vancomicina, lo trataría con vancomicina. Si aquí la MIC fuera 1 o más, pues me tocaría ir a mirar daptomicina o linezolid. Obviamente en este antibiograma no aparecen porque el microbiólogo vio que era sensible a vancomicina y no vio la necesidad de probar linezolid o daptomicina. Listo. Entonces ya aprendimos aureus, coagulasas como estafilococo epidermidis y todo el combo que no es aureus. Aprendimos enterococo, aprendimos streptococo pneumoniae y el streptococo piógenes que es sensible a todo. Bueno, ¿cuál es la limitación del antibiograma? Lo primero es que no reemplaza mecanismo de identificación molecular. ¿Listo? Obvio, o sea, si yo tengo la posibilidad de hacer un MALDI-TOF, pues el MALDI-TOF me va a dar exactamente con una exactitud del 100% el tipo de resistencia que tiene la bacteria con la que me estoy enfrentando. El antibiograma, pues como hay tanta parte de humano, porque el microbiólogo lo transcribe, si no se arma bien la muestra, puede tener ciertos errores, por ende, pues nunca va a superar los mecanismos moleculares de identificación. ¿Listo? Cuando hay mecanismos combinados, a veces es un problema. ¿Listo? Digamos que para gram positivos no hay tantos mecanismos combinados. Bueno, cuando veamos algún día gram negativos, hay mecanismos combinados por montones. Entonces, a tal punto que uno no sabe si es una KPC o un AMC con expresión de porinas. Así de complicados son los gram negativos y el antibiograma ya empieza a tener limitaciones para llegar al punto exacto de esa bacteria. Entonces, en esos casos, pues los mecanismos de identificación molecular son la primera línea. Y obviamente no detecta mecanismos nuevos. El antibiograma está diseñado a partir de mecanismos que conocemos. No me va a detectar un tipo de resistencia nuevo. Si yo voy a detectar una resistencia nueva, pues tiene que ser con mecanismos de identificación molecular
porque el antibiograma no me lo va a mostrar. Bueno, entonces, entendiendo el antibiograma, cómo se hace, cómo interpretarlo correctamente y entendiendo las limitaciones de esta herramienta tan importante, ya pueden dar una interpretación mucho más acertada del antibiograma en la práctica clínica. ¿Listo? Eso es todo. Una hora prometido. Entonces, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla. Si no, pues está mi correo y síganme en Twitter por si no me han seguido. Y cualquier cosa me pueden escribir y yo con mucho gusto respondo sus inquietudes. Muchas gracias. Excelente, Doc. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o todo quedó muy claro. Se durmieron, ¿cierto? Yo, José, ¿qué más? ¿Cómo ¿Qué va todo? Una antibiograma de pregunta. 8-9? ¿Y eso que trata de hacer la No, doctor, interactiva? muchísimas gracias. Súper, Doc. ¿Hay Todo alguna